Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento y especialmente para todos los fanáticos de Kerem Bürsin, que sé que somos un montón. Hoy vamos a desentrañar una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta. El título lo dice todo: Hande me enseñó a querer, Kerem Bürsin confiesa todo. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en las profundidades de esta revelación que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, y por qué no decirlo, de la pantalla chica a nivel internacional. Ahora, antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de confesiones y sentimientos, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que hagan clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. No se pierdan ninguna de nuestras historias, análisis y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Y si les gusta lo que ven, por favor, denle a ese pulgar arriba, eso siempre nos motiva un montón. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, ese actor que nos robó el corazón con su carisma y esa sonrisa que derrite hasta el hielo, ha hablado. Y no ha hablado de cualquier cosa, sino de algo profundamente personal y que tiene que ver directamente con Hande Erçel, su coestrella en la exitosa serie Sen Kalkapm, y con quien se le ha relacionado sentimentalmente en innumerables ocasiones, aunque hasta ahora, ambos han sido muy reservados al respecto. Las palabras exactas, la forma en que lo dijo, el contexto, todo esto ha sido analizado al detalle por la prensa y los fans, y hoy vamos a tratar de ponerle un poco de orden a todo este revuelo y entender qué es lo que realmente ha confesado Kerem. Imaginen la escena. Un evento, una entrevista, un momento en el que las preguntas se vuelven más íntimas. Kerem, conocido por ser un tipo bastante abierto y con una energía contagiosa, parece haber decidido que era el momento de abrir su corazón. La frase Hande me enseñó a querer no es una frase cualquiera. Implica un proceso, una lección, un cambio en su forma de ver o sentir el amor o las relaciones. Y viniendo de él, ha sido un rompecorazones en la ficción y objeto de tantos rumores en la vida real, tiene un peso especial. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿a qué tipo de querer se refiere Kerem? ¿Es un querer romántico, un querer platónico, un querer a la vida, a sí mismo? Dada la historia que tienen el Hande y la química innegable que mostraron en pantalla, es casi inevitable que la interpretación inicial de todos sea la romántica. La serie Sen Kalkapm fue un fenómeno mundial precisamente por la conexión tan palpable entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron. Los fans los shippearon desde el primer momento, y esa energía se trasladó, para muchos, fuera de la pantalla. Cuando Kerem dice que Hande le enseñó a querer, podríamos interpretar que antes de ella, quizás su forma de relacionarse o de entender el afecto era diferente. Tal vez él tenía ciertas barreras, o una perspectiva más superficial de lo que significaba el amor. Y Hande, a través de su presencia, de su forma de ser, de la relación que pudieron haber construido, le abrió una nueva puerta, le mostró una nueva dimensión de ese sentimiento. Podríamos estar hablando de madurez emocional. A veces nos topamos con personas que sin saberlo, nos impulsan a crecer, a vernos de otra manera, a entender mejor nuestras propias emociones y las de los demás. Si Kerem se refiere a que Hande le enseñó a querer de una manera más profunda, más consciente, quizás más vulnerable, entonces estamos ante una confesión de un impacto emocional muy grande. Significaría que hubo un proceso de aprendizaje, una evolución personal que él le atribuye directamente a ella. Ahora es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las palabras se analizan con lupa. Cada gesto, cada tono de voz, cada pausa, todo puede ser interpretado de mil maneras. Sin embargo, cuando un actor del calibre y la popularidad de Kerem Bürsin hace una declaración tan personal y significativa, por lo general, hay una verdad subyacente que merece ser escuchada. Pensemos en la intensidad con la que vivieron la serie. Largas horas de rodaje, escenas llenas de pasión, de drama, de momentos tiernos. Es muy fácil que la línea entre la ficción y la realidad se difumine en esas circunstancias. Y si a eso le sumamos una conexión genuina entre dos personas, el resultado puede ser algo muy poderoso. Podría ser que Kerem, en su momento, estuviera en una etapa de su vida en la que no estaba abierto al amor de la manera en que lo está ahora. Quizás estaba más enfocado en su carrera, en su desarrollo profesional, o simplemente no había encontrado
a la persona adecuada para compartir ese tipo de sentimientos. Y entonces llega Ande. Y algo cambia. La forma en que Kerem lo expresa, Ande me enseñó a querer, suena a gratitud. Suena a reconocimiento. No es un me enamoré de ella, que sería una confesión de enamoramiento directo, sino algo más sutil, pero a la vez más profundo, lección aprendida, transformación experimentada. Es como decir que ella le dejó una marca imborrable en su capacidad de amar. ¿Podría ser que Kerem se refiera a que Ande le enseñó a quererse a sí mismo? A veces, cuando nos sentimos amados por alguien más, empezamos a ver nuestro propio valor, a aceptarnos con nuestras virtudes y defectos. Si ese fuera el caso, sería una confesión de una vulnerabilidad y una honestidad impresionantes. Sería decir que la influencia de Ande fue tan positiva que le ayudó a sanar o a fortalecer su propia autoestima. Otra posible interpretación es que le enseñó a querer de una forma más desinteresada, más generosa. Quizás él era una persona más egoísta en sus relaciones, o más enfocada en lo que podía recibir. Y Ande, con su ejemplo o con la dinámica de su relación, le mostró la belleza de dar sin esperar nada a cambio, de preocuparse genuinamente por el bienestar del otro. Hay que tener en cuenta el contexto cultural también. En muchas culturas, la expresión directa de emociones puede ser vista con cierta reserva. Quizás Kerem, siendo consciente de esto, eligió una forma de hablar que, aunque íntima, no cruza ciertas líneas de privacidad que él considera importantes mantener. Pero lo fascinante de esta confesión es precisamente la ambigüedad calculada que permite múltiples interpretaciones. Y esa es la belleza de las relaciones humanas, ¿verdad? Nunca son blancas o negras, siempre hay matices. Si nos basamos en la línea de tiempo y los rumores que rodearon su relación durante la serie, es muy probable que Kerem esté hablando de un sentir romántico. La serie terminó y la relación, si es que existió de forma pública, también. Pero las huellas, los aprendizajes, esos quedan. Y él, al admitir que Ande le enseñó a querer, está reconociendo la importancia que ella tuvo en su vida, independientemente de si están juntos o no en este momento. Pensemos en la fuerza que tiene esta declaración. Es un reconocimiento público de la influencia positiva de una persona en la vida de otra, a un nivel muy fundamental como es la capacidad de querer. Esto va más allá de un simple la quiero o me gusta. Es un me transformó, un me enseñó algo esencial. Y para Ande esta declaración debe ser algo muy conmovedor. Saber que has tenido un impacto tan significativo en la vida de alguien, que le has ayudado a crecer y a desarrollar una parte tan importante de su ser, es un regalo. Podríamos especular sobre los detalles de su relación. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? ¿Qué situaciones específicas les llevaron a ese punto? La prensa turca y los fans han debatido durante años si su relación fue real o una estrategia de marketing para la serie. Pero la confesión de Kerem parece inclinar la balanza hacia una conexión genuina. Es posible que al decir, Ande me enseñó a querer, Kerem esté diciendo implícitamente que antes de ella, su capacidad de querer estaba dormida, o no estaba plenamente desarrollada. Que ella, con su dulzura, su inteligencia, su forma de ser, despertó algo en él. Quizás le enseñó a ser más empático, a escuchar más, a valorar las pequeñas cosas. Y si pensamos en la conexión que tenían en Senkalkapm, esa química era palpable. Era tan real que era difícil imaginar que fuera solo actuación. Los gestos, las miradas, la forma en que se complementaban, todo indicaba una conexión especial. Y si esa conexión se extendió más allá de la pantalla, entonces la confesión de Kerem tiene aún más sentido. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Podría ser un indicio de que aún hay sentimientos entre ellos? ¿O es simplemente un reconocimiento del pasado, de una etapa importante que vivió y que le marcó? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí es claro es que Kerem Bürsin ha abierto una puerta a su intimidad de una manera muy elocuente. La confesión de Kerem Bürsin es un recordatorio de que las relaciones humanas, incluso entre figuras públicas, son complejas y llenas de matices. Que el amor, en todas sus formas, tiene el poder de transformarnos y de enseñarnos lecciones valiosas. Y que a veces las personas que más impacto tienen en nosotros son aquellas que nos ayudan a descubrir o a redescubrir nuestras propias capacidades de afecto. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre las palabras de Kerem Bürsin. Es fascinante cómo una frase tan corta puede desencadenar tantas reflexiones y emociones.
En resumen, Kerem Bürsin ha confesado que Hande Erçel le enseñó a querer. Esta declaración ha generado un gran revuelo y, como hemos explorado, puede tener múltiples interpretaciones, desde una PR. Endizaje sobre el amor romántico y la profundidad de los sentimientos, hasta un crecimiento en la autoestima o en la capacidad de dar y recibir afecto de forma más generosa. Lo que queda claro es la profunda gratitud y el reconocimiento que Kerem siente hacia Hande por el impacto positivo que ella tuvo en su vida y en su forma de entender el afecto. Es una confesión que revela una vulnerabilidad y una sinceridad admirables por parte del actor. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa realmente esta confesión? ¿Qué les evoca a ustedes la frase «Hande me enseñó a querer»? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Kerem y Hande, o simplemente que disfrutan de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.